Y la Universidad de Concepción siempre está dictando diversas charlas para ir conociendo acerca de diferentes temáticas. Y para esto tengo el agrado de presentar a Alejandro Trudela Román, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y coordinador de UDEC Sustentable. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y también a Mabel Alarcón Rodríguez, académica del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Geografía UDEC. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y la invitación para conversar hoy es porque los diálogos contemporáneos se siguen realizando durante este verano. Ya estamos en 2023, les deseo, aprovechando el mejor 2023, que sea un año lleno de éxito. Queremos conversar acerca de cómo cuidamos nuestras ciudades en este periodo de crecimiento metropolitano, se habla por ahí, cómo nosotros también podemos cuidar nuestra casa, nuestra ciudad, nuestras comunas. Mira, una gran temática, hemos venido también otras veces a conversar sobre este tema. Particularmente, bueno, hay ya una tendencia, diríamos, instalada sobre todo en los estudios urbanos, en las temáticas que tienen que ver con que somos cada vez más un planeta de ciudades. Y en ese sentido el cuidado de las ciudades es una temática central. Hoy día probablemente la gente, si enciende el televisor en su casa, ¿no es cierto?, va a ver que la gran cantidad de noticias que tienen que ver con la seguridad, con los temas, ¿no es cierto?, de la violencia, incluso a veces transcurren en ciudades, lo cual a nosotros nos apena mucho porque yo, bueno, me dedico principalmente a ese tema y creemos que hoy día es una temática que debiera estar en la agenda pública con mucha fuerza. Hay una teoría, digamos, hay un paradigma que habla de un concepto muy bonito que nosotras hemos venido trabajando en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, que es el de la ciudad cuidadora. Es decir, nosotros tenemos que cuidar nuestra ciudad, pero también tenemos que tener ciudades y espacios urbanos que nos cuiden a las personas, a los seres vivos, podríamos decir incluso, que habitan en ella. Y la sustentabilidad también es algo importante para poder avanzar a este cuidado de las ciudades. Bueno, efectivamente, como dice Mabel, hay un tema de larga data acerca de que el objeto de estudio es la ciudad. Ahora, una primera cosa es clarificar qué es la ciudad. Porque lo que nos pasa en el Gran Concepción es que la ciudad no es una comuna y de hecho la gran confusión que se genera es que una comuna se piensa a veces, otra piensa distinto y en realidad comparten un territorio y comparten ciertos elementos. Sí, sí, es verdad. Y dada ese tema, un asunto relevante tiene que ver con una adecuada definición de ciudad que pasa por definir que es el espacio territorial que está funcionalmente integrado. Y ahí eso nos lleva un tema a otra derivada, que es que no es solamente la ciudad como uno la conoce o la comuna, es también el área periurbana, que a veces uno se olvida de que hay un territorio aledaño a la ciudad, esta masa grande, que también sufre las consecuencias de una mala planificación, un mal diseño. Claro, es importante hablar de diseño, por ejemplo, la ciudad a escala humana, lo que se está hablando hoy en día, incluso cambios en el plan regulador metropolitano. Ya no van a haber edificios de más de 15 pisos, entonces también van ocurriendo cambios durante la creación y la formación de las ciudades. Sí, mira, es súper relevante lo que tú comentas y lo que decía también el profesor Alejandro, porque siempre decimos que las ciudades en su esencia son lugares, espacios que se transforman, o sea, es parte de la ciudad el cambio, la transformación. Y así como la ciudad física, por decirlo así, cambia, no sé, los edificios principales que teníamos antes, hay algunos que ya no existen, otros que se incorporan. También las comunidades urbanas cambian, ¿ya? Y eso es relevante en el sentido, perdona, que me está aquí sonando, pero vamos a hacer... y eso es relevante en el sentido que lo que antes conocíamos como ciudades, por ejemplo, las ciudades fundadas por la colonia, ¿no es cierto?, en la época de fundación, ciudades pequeñas, compactas, con manzanas, con cuadras muy, muy acotadas, en un momento esto se destapa y las ciudades empiezan a crecer hacia sus bordes, lo que decía Alejandro, de estas periferias o estas zonas periurbanas, y cuando uno le pregunta hoy día a las personas cuál es la ciudad, en el caso por ejemplo de Concepción, algunos piensan en el centro de Concepción, otros piensan no, en toda el área metropolitana que va desde Tomé hasta Tomé, Penco, hasta Lota, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de una aglomeración urbana de gran tamaño, de gran complejidad, porque además somos capital provincial, capital regional, algunos incluso hablan como de la capital del centro-sur de Chile, y lo que tú mencionas es muy relevante porque los instrumentos de planificación como el plan regulador
legisladores, en este caso metropolitanos, han tenido que adaptarse a esa transformación de la ciudad y también a lo que hoy día las comunidades demandan. Hoy día tenemos personas que dicen, mira, yo no quiero tener torres de gran altura cerca de mi casa o en la parte de atrás, digamos, porque tienen afectaciones precisamente a la sostenibilidad, pero por otro lado también están los intereses de dinamizar la economía urbana, etcétera. Y eso lo hace un sistema complejo. Yo quisiera complementar lo que dice Mabel, porque a veces la sensación que da es que, claro, yo no quiero que en mi barrio exista una torre de 40, 20 o 30 pisos. Entonces, que se vaya lejos. El problema es que si la ciudad, la población sigue creciendo, la pregunta es ¿dónde alojo esa población? Ahora, normalmente se dice, bueno, en el caso de Concepción, en la Concepción, o la Comuna de Concepción en particular, no hay área donde crecer, hay un sector donde crecer. La pregunta es ¿cuánto más crezco? Ahora ahí viene un tema de diseño que tiene que ver con hacer una altura razonable de edificios, con áreas verdes, con equipamiento, que es la gran falla que tenemos acá, que mi área de trabajo es movilidad básicamente, y en ese caso lo que nos está pasando, nos pasa o nos ha pasado es que la gente viaja a larga distancia buscando un buen servicio. La pregunta es ¿por qué ese servicio no está cerca de su casa? Porque desde el punto de vista de sustentabilidad, en ese caso el mejor viaje es el que no se hace, o el viaje cortito, ¿no? Claro, lo que sucede, por ejemplo, incluso, y lo habíamos conversado también hoy con respecto a los tacos, los atochamientos que hay en respecto a la intercomuna y que también tiene que ver con el cuidado de las ciudades. No solamente sabemos que puede ser un tema físico, sino también un tema de salud mental, que a veces aqueja a las personas, este ajetreo del vivir dentro de una ciudad. Y también comentarles acerca, por ejemplo, de esto mismo. Sabemos, por ejemplo, que la ciudad está creciendo, que se está ampliando el eje metropolitano, de todo lo que tiene que ver con que año a año nacen más personas, se está generando un aumento en la población. Cómo también nosotros podemos cuidar el medio ambiente, cuidar la ciudad, generar tipos, por ejemplo, estamos en un proceso de sequía, y esto que venga acompañado de un crecimiento sustentable de la ciudad. Mira, hay algunas autoras que nosotros hemos revisado y que usamos permanentemente, que hablan que la ciudad que se puede cuidar y aquella que te cuida es una ciudad que pone a la vida de las personas principalmente, pero también hoy día sabemos de otros seres vivos, no solamente animales, plantas, etcétera, en el centro de la planificación. Yo creo que eso es un enfoque que nosotros en Chile no hemos tenido. Hemos planificado en general desde el punto de vista de lo físico, como los edificios, las calles, la infraestructura, pero nos ha costado poner la vida en el centro. Con lo cual, si tú haces ese cambio de paradigma, lo que puedes obtener es, por ejemplo, lo que dicen algunos autores de la experiencia de habitar una ciudad. Yo voy a cuidar aquello que conozco, aquello que quiero, aquello de lo que me siento parte. Entonces yo voy a cuidar, por ejemplo, un ejemplo súper clásico antiguo, voy a regar el trocito de prado que hay delante de mi casa, no solamente desde la reja de mi casa hacia adentro. O si vivo en un departamento, voy a cuidar las zonas, ¿no es cierto?, de áreas comunes. Hoy día, bueno, eso se regula a lo mejor por el pago de los gastos comunes, etcétera. Pero no solamente pagar para cuidar un lugar, sino que poner de tu parte. Yo recuerdo, antiguamente mis papás contaban que para todos los 18 de septiembre la gente pintaba sus fachadas, cuestión que a lo mejor es una tradición que se ha perdido y que a lo mejor uno la podría recuperar. Pero no es solo eso, por ejemplo, las rutas por donde los niños, los escolares, adolescentes van a sus colegios, los entornos de los colegios se vuelven espacios súper significativos, los lugares de trabajo, las calles a donde vamos a comprar o donde realizamos trámites diariamente. Entonces, es un conjunto de factores que creemos que efectivamente las ciudades pueden incorporar en su diseño y en su planificación para tener ciudades más cuidadas y más cuidadoras a la vez. Y con respecto a la movilidad, que es su área de expertise, por ejemplo, cómo nosotros también desde las políticas públicas, pero también desde la ciudadanía se puede cuidar lo que tiene que ver con el transporte, la movilidad entre la intercomuna. Mira, yo creo que hay un tema de escalas, siguiendo la lógica de Mabel. Primero está la microescala, que es tu desplazamiento en el vecindario, en el barrio, ¿no? La pandemia mostró que estábamos falentes, por ejemplo, de equipamiento local, porque nos habituamos a estos centros comerciales grandes, ¿no?, donde todo el mundo va a comprar, con el impacto que tiene, ponte, en la congestión, en tiempos de viaje, contaminación, etc. Entonces, parecería que hay que hacer una revisión de qué estamos haciendo en el tiempo acerca de revitalizar el área local, que es un tema micro, pasando luego a la cosa macro. La cosa macro pasa por tener quizás, o sea, necesitamos también centros comerciales más grandes por ciertas razones, pero también está el tema de las inversiones. Y en inversión está el tema de la movilidad, porque ¿qué inversión voy a hacer? La inversión que promueve el uso de un modo que es más ineficiente, que lo he dicho en este canal otras veces, como es el auto, respecto a un modo de transporte masivo. Y ahí viene el ferrocarril, eventualmente los buses articulados, tranvía u otra opción. Pero ciertamente todo tiene un
las cosas no son gratis. Y lo que nos pasa algunas veces es que no nos damos cuenta de que toda acción que desarrollamos tiene una consecuencia y uno siempre le echa la culpa al otro, a la otra, cuando uno a veces es responsable también de ciertos problemas de sustentabilidad o mal vivir. La importancia de lo que ocurre hoy en día, quizás algunos de los cambios no podamos estar presentes en la región del Biobío para poderlos ver porque tienen una consideración que pasen un poquito de años. ¿Cuál es la importancia, cuál es la urgencia de hoy en día para cuidar nuestra ciudad? Mira, yo retomando lo que decía al inicio, a nuestro juicio hay que hacer un cambio de paradigma en el sentido de repensar la planificación desde lo local hasta lo global, planificando muy bien, por ejemplo, áreas que son interesantes. A propósito de lo que decía Alejandro, lo dijimos también alguna vez acá, los lugares donde hay intercambio de modos de movilidad se vuelven espacios súper importantes de las ciudades. Por ejemplo, las estaciones del biotren. Podríamos perfectamente tomar eso como un eje de trabajo y pensar que donde están las estaciones del biotren podríamos tener, que existen en algunos casos, paradas de autobús, pero no solamente un paradero donde el bus te deja, sino que se pudiera generar, por ejemplo, un espacio urbano, una plaza, tener comercio alrededor, tener servicios, cosas que tú sepas claramente a los puntos que llegas y cómo puedes armar un itinerario. Y por otro lado, el rol que cobran estos espacios aglutinadores, como por ejemplo calles principales de la ciudad, no sé, Avenida Los Carreras, estoy hablando particularmente de la ciudad de Concepción, pero dentro de la intercomuna también las habrá en otros casos. Por ejemplo, el Parque Ecuador, el valor que tiene, cuidar esos espacios que están tan como integrados a la lógica de las personas y algunos que tenemos que integrar, como por ejemplo la costanera del río Biobío. A mí me parece que ahí hay un proyecto latente, qué bonito lo que dices, porque los proyectos de transformación urbana no son de menos de 20 o 25 años. No importa que no los veamos nosotros, pero sí las generaciones que siguen. Ahí, siguiendo Mabel, como ella dijo delante, el centro no es la ciudad como construcción física, es la gente que la habita o los animales, humanos y no humanos, que la habitamos. Ya. Dado eso, hay que tener también presente que cuando hablamos de ciudad es más de una disciplina la que interviene. Está el urbanismo, la arquitectura que hace los diseños, está la ingeniería, parte de la ingeniería en todas sus dimensiones, pero también hay otras áreas también. Mal que mal, la ciudad la viven personas, otros animales, y las personas deciden. Entonces hay todo un tema de la economía que aparece dando vuelta. A veces el que diseña cree que la gente se va a comportar de cierta forma y tú construyes algo que debería ser funcional y útil en cierto sentido y no funciona. Y la gente se equivoca, la gente no hace lo que debería hacer. No, la gente se comporta de cierta manera y eso también tenemos que estudiarlo. ¿Por qué la gente hace lo que hace y por qué no hace lo que uno quiere que haga? Y ahí entra la sociología, ¿no es cierto? La antropología, claro. Todas las ciencias sociales. Es un tema multidimensional con mucha disciplina y es una cosa que hemos aprendido en el tiempo de que nadie tiene la verdad, todos manejamos un pedazo de la verdad y hay que construir y armar una solución definitiva y cambiante. Y este diálogo se realizará el próximo sábado 7 de enero en la Casa del Arte José Clemente Orozco de nuestra universidad, en la Pinacoteca, ubicada en Chacabuco, 1343 en Concepción. Entonces también la invitación para que puedan asistir y podamos conversar, porque aquí nosotros tuvimos un extracto algo breve, pero más a fondo obviamente lo van a poder conversar ahí el sábado 4 de enero. Así es. O sea, 7 de enero, perdón. 7 de enero. Este sábado a las 11. Este sábado, les esperamos. Así, este sábado. Ahí está en pantalla. Lo tenemos, Diálogos Contemporáneos UDEC, cómo cuidamos nuestras ciudades, cómo lograr un mejor vivir frente a los desafíos de este tiempo. Y aquí estamos obviamente con quienes impartirán aquella charla, la doctora Mabel Alarcón Rodríguez y también el doctor Alejandro Tudela Román. Sábado 7 de enero de 2023 a las 11:30 horas, ya lo sabe, en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, para que pueda asistir e informarse del presente y el futuro de nuestra ciudad, pero también cómo nosotros no podemos hacer parte de los cambios que se vienen para que podamos cuidar nuestra ciudad que nosotros queremos tanto, que tenemos un patrimonio tanto industrial como ferroviario, como natural, y cómo ser parte de esta campaña también de cuidar nuestra ciudad de forma activa. Muchas gracias, por estar hoy con nosotros, doctora, doctor. También el mejor de los éxitos para este año y que ahí vamos a estar en la charla, pues, conversando. Sí, los esperamos. Muchas gracias, todos bienvenidos.